bienvenida a esta hora de la mañana a un colega, pero además que hace 3 semanas, y aquí lo tengo, Wilfredo Cancio Isla, buenos días y Buenos saludos días, desde Cuba. buenos días. Hace 3 semanas tú fuiste visionario, lo has sido muchas cosas del tema cubano porque sin lugar a dudas es un estudioso, un analista y además protagonista del tema cubano porque es un cubano. Y tú dijiste en un programa que estábamos haciendo en sustitución de CEPSEP que venía una crisis en los servicios sociales del sur de la Florida con la avalancha de cubanos a través de la frontera. Y esa crisis ya está. Ya vemos enormes filas, enormes colas de estos cubanos que entran con un parol, tengo entendido, tú nos vas a explicar eso, y están solicitando algún tipo de ayuda. Yo te pregunto algo, Wilfredo. ¿No les dan permiso de trabajo? ¿No sería más inteligente darles un permiso de trabajo para que puedan ya salir a trabajar y no tengan que depender de las ayudas públicas? Buenos días y bienvenido. No. Ellos tienen derecho a pedir el permiso, a procesar el permiso de trabajo, ¿ok? Un permiso de trabajo provisional. Y es importante decir que lo que está pasando es que muchos de ellos entran, todos han entrado a veces con diferentes documentos. Es decir, hay algunos que entran con el I-220A, que en algunos lugares se sigue dando, y en la zona de Del Río, que es la zona que está cerca a Laredo, se empezaron a entregar desde el día 20 de marzo algunos paroles humanitarios debido al abarrotamiento que había en los sistemas de recepción de esa zona. Es decir, date cuenta que están entrando a un promedio de 1.500 personas al día. Es una cosa impresionante. No solo hay que ver que son los cubanos, es decir, hasta ahora los venezolanos superan a los cubanos durante el año fiscal. Por la frontera sur han entrado 85.000 venezolanos, mayormente por esta zona del río. Así que, y eso sin contar las otras nacionalidades. En estos momentos, la frontera está en un nivel de, ya para el mes de marzo, es decir, a la mitad del año fiscal 2022, está en 1 millón de personas que han entrado irregularmente. El año pasado entraron 1.9 millones de personas, así que ya lo va a superar probablemente. Esa es la crisis y, como tú decías, el tema de los servicios sociales es muy preocupante para la Florida, porque la mayoría de estos 47.000 cubanos que han entrado y que va ahora, todavía no han salido las estadísticas oficialmente de marzo, pero es probable que superen todos los récords. Ya el mes pasado un récord de 16.500 cubanos entrando en un mes, es la mayor cantidad en 20 años. Pues la mayoría de estos cubanos que entran, que tienen derecho a empezar a procesar su caso de asilo, esto es importante decirlo, después si quieres ampliamos más sobre esto. Sí, claro. Pues vienen para la Florida. De cada 10, 8 vienen para la Florida. Y esto crea un cuello de botella tremendo, una presión tremenda en un momento particularmente complejo en Estados Unidos y en la Florida. Es decir, nosotros se calculaba que en el año 2015 el costo de los inmigrantes, de los refugiados y la ayuda que se le daba por un tiempo prudencial de 6 meses a un año a estas personas, le costaba a los servicios sociales de la Florida 680 millones de dólares. Hoy día esa cantidad está, según los expertos, no es una estadística oficial, pero es según los cálculos los estimados, en los casi 950 millones de dólares. Así que esto es un problema que vamos a tener no solo en el gasto de dinero, sino también en los servicios de transporte, en las oportunidades de trabajo. Es decir, yo creo que... En la crisis de la vivienda, porque también ahora son personas que hay que buscarle. Exactamente, un momento particularmente tenso de la vivienda en el área del sur de la Florida. Entonces, yo creo que esto hay que verlo. Es decir, no solo es un problema migratorio y político y humano para Estados Unidos, sino que hay un problema también financiero y social de atención a las personas que están llegando aquí y que evidentemente yo creo que ni las autoridades federales ni las autoridades estatales tienen todavía sopesado en toda su magnitud el fenómeno que se nos avecina. Te pregunto algo. Están entrando también, bueno, primeramente un dato que me parece muy curioso. La cifra oficial es que han entrado la primera mitad del año fiscal han entrado cerca de 47.000 cubanos. Y tú hasta ahora me febrero. dices que Esas estadísticas hasta febrero no han salido las estadísticas de marzo, que son
realmente alarmante, ¿eh? Estamos Va a ser hablando, tú, alarmante. si te escuché bien o mal, 16.000 en marzo, ¿no? En el mes de marzo, no, en el mes De marzo. de febrero, que es entraron Ajá. 16.550 cubanos solo por la franja sur, es decir, por todas las estaciones migratorias de la frontera de México. Es decir, es Pero ya una cifra. esos están incluidos en los 47.000. ¿Hay alguna idea, Wilfredo Cancio Isla? Ustedes en Cibercuba han podido investigar alguna idea extraoficial de una cifra en el mes de febrero, porque a mí me da la impresión, perdón, el mes de marzo, porque a mí me da la impresión de que estamos ya sobre los 60.000. Me parece a No, mí. no, la estadística va a ser muy superior probablemente a los 20.000. Incluso Oh, oh. te puse el caso de los venezolanos, porque por ejemplo en el mes de diciembre entraron por ese mismo lugar 24.000 venezolanos. Es decir, los venezolanos nos superaron a nosotros en, mucha, Los en la venezolanos estampida. tienen derecho, perdón, los venezolanos tienen derecho a solicitar asistencia, como le están solicitando los cubanos. Tienen derecho si se les También. otorga el documento y se les está otorgando un documento por algunos puntos migratorios, se les está otorgando a venezolanos, a cubanos y a nicaragüenses y a algunos colombianos Ujú, documentación. Pero creo que esto es importante decir que no es un proceso automático, es decir, es un proceso que lleva chequeo de información básica, de comprobación de que no son un peligro para la comunidad. Es un proceso bastante agilizado porque en este momento hay una situación insostenible prácticamente en algunos puntos de la frontera sur. Es decir, uno lo ve en los oficiales de la patrulla fronteriza, lo ve en los oficiales de aduana y protección de fronteras. Es decir, hay una situación muy tensa, no hay capacidades y yo creo que esto está creando una situación muy compleja para la administración. En el caso de los cubanos, yo creo es importante decir que creo que la administración está jugando una carta de no actuar, es decir, la administración ha tenido una actitud de congelar prácticamente la política hacia Cuba, únicamente se ha manifestado en términos de derechos humanos y protección de libertades civiles dentro de Cuba, pero en los otros aspectos prácticamente ha habido una congelación que repite lo que estaba sobre la mesa durante la administración Trump. permíteme ir una pausa, Wilfredo Cancio Isla de Cibercuba, Cybercuba. Vamos a la pausa, mantente ahí, no te vas a ver en pantalla porque yo tengo unos comerciales por acá, pero vamos a regresar porque quiero analizar contigo. eh, no sé si es insólito, pero no acostumbrada reacción de Cuba. Resulta que ahora Cuba está abogando porque sus ciudadanos puedan salir, porque sus ciudadanos puedan transitar por Centroamérica. Vimos hace 2 semanas al llamado vicegobernador de La Habana, que estuvo en la embajada de Panamá solidarizándose con los que se quieren ir y la gente aplaudiendo al vicegobernador, que es parte de un gobierno que provoca que ellos se tengan que... Vamos a hablar contigo de eso porque esa reflexión yo la No, quiero escuchar y el público la quiere escuchar. Ya regresamos con Wilfredo Cancio Isla de Cibercuba. Mientras tanto, a esta hora de la mañana vayan preparándose ya porque quiero que ustedes tengan la oportunidad, ya se acerca el fin de semana, mañana vamos a tener al chef Prada por aquí, pero esta es la hora en que yo siempre tengo que recomendarles en la 25 calle y la 91 avenida del Northwest, en el Doral, frente al Departamento de Policía, a Barbecue 58. Cada día más oyentes, más personas me dicen que han estado por allí y que se sienten complacidos con el servicio, con la calidad de Barbecue 58, porque ellos tienen no solo carnes, tienen una serie de pescados, mariscos, cuestiones típicas de la comida venezolana e internacional. Y por supuesto tienen las tablas. Esas tablas que están adaptadas a su presupuesto y al número de personas. Tablas desde una hasta 6, 7, 8 tablas familiares con un surtido de carnes. Por ejemplo, la tabla 58 para 5 personas tiene media libra y media de picaña, 3 cuartos de pollo, al grill, chorizos, morcillas, cachapas de queso, de mano, con queso de mano, arepitas, yuca. Bueno, yo realmente disfruto mucho esas tablas. Dije que quería comer poco y al final terminé comiendo mucho. Señores, hoy, de lunes a viernes, tienen el lunch special, el especial de almuerzo 9.93 hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. A las 4 de la tarde el happy hour con el 2x1 en cerveza, vino y sangría. Viernes y sábado, música en directo, en vivo, allí en las instalaciones de Barbecue 58, con una excelente terraza, si usted quiere estar fuera o quiere estar, tienen su salón con aire acondicionado preparado para todo tipo de eventos. Y el sábado y domingo,
el brunch, ese tipo de reunión culinaria tan usual en los Estados Unidos, conocida como brunch, el sábado y domingo desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De manera tal que yo les invito como cada mañana, y lo estoy haciendo más temprano porque hay quien me dice, pero es que Almora, lo dijiste muy tarde para ir a Barbecue 58, tanto los que nos escuchan temprano a las 9 en 107.1 FM como los que nos escuchan a las 12 del mediodía en Mundial 990M. Bueno, se los estoy diciendo con tiempo. 9:93, el especial de almuerzo en Barbecue 58 a partir de las 11:30 de la mañana frente al Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, 25 calle y la 91 Avenida del Northwest, con amplio parqueo y la seguridad garantizada si están frente al Departamento de Policía. Allí les están esperando. 25 calle del Northwest y la 91 Avenida en el centro comercial frente al Departamento de Policía de Miami-Dade, Barbecue 58. ¿Tú tienes eso en la print? ¿Te pilas a buscar la noticia? ¿Necesitas algo más? No, eso es todo lo que las necesito, porque no sé lo que imprimí, por si tengo algo que preguntarle a... ¿Quieres que la vaya a buscar? No, porque lo único que está es el bloqueo financiero. Yo te mandé 3 cosas. Unas te las mandé ayer. A ver. Esas dos, el bloqueo financiero. A ver, te voy a decir lo que te mandé. Te mandé Estados Unidos, es el bloqueo financiero. Me mandaste 2 iguales. Un proyecto de viviendas, sí, claro. Sí, te las mandé igual. El proyecto de viviendas asequibles te lo mandé. Ah, no, eso fue del nuevo Herald. Embajada de Estados Unidos reanuda, pero bueno, ya eso no me hace falta. Y te mandé una en inglés. Houseboat to hold Trump, Duo Navarro. Que esa te la mandé ayer en la tarde. Porque esa me hace falta para Mike. ¿Dónde? Olvídate, si no te aparece, no te... No, eso me lo puedes mandar otra vez. Esa de inglés, porque esa no me llegó. Ah, bueno. Ya te la mandé. Vale. A esta hora. Y regresamos con el periodista, nuestro colega Wilfredo Cancio Isla, cuyos artículos y análisis usted puede entrar a Cybercuba. Suscríbase, entre, porque tienen, la entrada es gratis. Tienen un periodismo serio, pero además una fuente confiable, además de las opiniones que se podrán coincidir o no, pero son uno de nuestros referentes en cuanto a la búsqueda de información. Cybercuba con Wilfredo Cancio Isla. El papel de Cuba. Han dedicado varias mesas redondas al tema de la inmigración, culpando, por supuesto, lo que ya es tradicional a Estados Unidos y la política de Estados Unidos en cuanto a no flexibilizar visas, al consulado cerrado y demás. Pero criticando también a los gobiernos centroamericanos, según Cuba, de estar cayendo a las presiones de Washington para no permitir el paso libre de los ciudadanos cubanos a través de Centroamérica y que puedan llegar a la frontera de Estados Unidos. Y hay quienes desde aquí afirman que el gobierno cubano está detrás de todo este trasiego que va desde $4,000 un pasaje hasta Nicaragua hasta $15,000 más que cobran los coyotes. La prueba yo no la tengo, pero hay quienes siguen afirmando que el gobierno cubano está detrás de todo esto. ¿Qué han podido ustedes investigar, Wilfredo Cancio? No, yo no tengo ninguna prueba de que el gobierno cubano está sacando ganancias de este trasiego, que realmente es una estampida y es además un país en fuga. Es decir, yo creo que la gran tragedia de esta crisis es que toda una generación de gente joven que no ve una posibilidad de desarrollo ni una garantía de futuro en su país, la ha tomado por los pies y simplemente no quiere ningún otro tipo de compromiso. Los temas en Cuba hoy, lamentablemente, no son los temas de cambio de gobierno a través de la gestión política. Los temas de Cuba son hoy los alimentos y
cómo se va uno del país, que son dos temas altamente políticos, pero son realmente las cosas en que está preocupada la gente hoy día, lo cual es también lamentable. Pero lo que sí evidentemente el gobierno cubano sabe que esta es una situación explosiva. Por un lado saca ventajas en términos de que al irse las personas son menos las bocas y los problemas dentro de Cuba. Y esto es parte de una estrategia muy histórica del gobierno cubano, que es expulsar los problemas. Es decir, y esto generalmente aflora en las crisis migratorias en las cuales Cuba ha sacado provecho en todas. Es decir, yo creo que es importante, y la administración de Estados Unidos una y otra vez tropieza con la misma piedra y no acaba de aprender. Es decir, que hay que tomarlas duramente en estos términos, porque el gobierno cubano, cuando se sienta a negociar en un momento de crisis, ha pasado cuando la crisis de los balseros, pasó en el 2015 cuando se produjo una estampida por Centroamérica, que Cuba lo que hizo fue internacionalizar el problema de la ley de ajuste cubano y lo obligó a conversar a una serie de cancilleres, fueron recibidos en Washington, se les dio una solución para el paso por Centroamérica, se involucró la ONU para propiciar ayuda humanitaria y Cuba realmente se desentendió del problema. Si al final después vino el 12 de enero de 2017 el fin de la política de pies secos, pies mojados, que fue una consecuencia directa de las conversaciones de Cuba con Estados Unidos y de este problema que se había dado en Centroamérica. Así que yo creo que la administración, que en este momento tiene otras prioridades y que Cuba sigue siendo postergada, a pesar de que al principio del mandato Joe Biden dijo que Cuba pasaba a ser una prioridad después del 11J, es decir, pero si uno ve, en este momento está plantada una crisis, es cada vez más voluminosa, es decir, y el gobierno cubano está tratando de sacarle provecho. Y tú decías, realmente lo que caracteriza a la política cubana en relación con este tema, después que se dedicó durante décadas a castigar a las personas que se iban, a obligar a trabajo forzado a las personas que legalmente pedían la salida del país, el gobierno que se dedicó a expulsar, a dividir la familia, a impedir realmente una migración ordenada y legal, pues ahora justamente forma parte del cambio y de la desfachatez de la política cubana, está justamente avalando una salida ordenada, legal y segura, cuando el país realmente no tiene una situación totalmente insostenible, económicamente insostenible, y está tratando de agarrarse de cualquier clavo para solucionar o paliar una crisis interna que es profunda, aguda, yo diría que irreversible. Sí, uno ve un cambio por parte de la postura del gobierno cubano, un cambio que está basado en que ahora el gobierno cubano es quien aboga por el derecho de esos cubanos a salir del país, a emprender un viaje a través de la frontera o donde sea, llegar a Estados Unidos a través de la propia ley de ajuste que siempre Cuba ha criticado. Pero Cuba está clara en algo, siempre han estado claros en eso, pero ahora más que nunca, cada cubano que abandona la isla es una inversión para el gobierno cubano. Absolutamente. Porque ese cubano, bajo condiciones válidas, tiene familia allí. Y ese cubano a mediano plazo va a regresar una vez que formalice su estatus en Estados Unidos. Ese regreso pues va a representar cientos de dólares por cada uno de esos cubanos para poder adquirir un pasaporte, para poder habilitar ese pasaporte. Ya de entrada, el costo de ese pasaporte son $450, pero además tiene que pagar un pasaje para viajar a la isla, en algunos casos por compañías charter que tienen una mayor compartimentación de ganancia con el gobierno cubano. Pero también ese cubano, desde aquí, aunque no viaje a la isla, con todo su derecho, a mí me parece muy válido, va a ayudar económicamente a sus familiares en Cuba. Es una inversión para el gobierno cubano porque cada dólar que se mande desde acá, y reitero, yo estoy a favor que la gente le mande dinero a su familia y que la gente ayude a su familia, pero cada dólar le quita responsabilidad al gobierno cubano de llenar esa boca. Bueno, absolutamente. Es decir, yo creo que es una inversión, es decir, es una inversión a la cual es muy difícil oponerse. Así, aquí hay voces tonitronantes reclamando que no se manden remesas, que no se manden paquetería, y muchos de los que truenan son los mismos que van y envían. Es decir, yo no estoy en contra de eso porque es una razón humanitaria. Es como si yo me fuera a oponer, por ejemplo,
a los intercambios culturales cuando yo estoy en este país gracias a un intercambio cultural, es decir, a un intercambio académico específicamente. Pero bueno, lo de la situación de las remesas es clave porque en estos momentos Cuba recibió el año pasado un golpe en cuanto a entrada de dinero cash, de dinero en efectivo, de cerca de 2.300 millones de dólares en el primer semestre, que son las estadísticas que más o menos se han oficiales por parte del gobierno cubano que dice. Y evidentemente los ingresos por servicios en el exterior, ya sea de médicos o profesionales, ha disminuido. Y el gobierno cubano está desesperado de ver cómo rellena las posibilidades de tener, aferrarse a algún ingreso seguro. Y uno de los ingresos seguros son las remesas, ya sean en dinero en efectivo o en especies, es decir, en envío de paquetería y de ayuda de todo tipo a Cuba. Entonces, yo creo que sí, es una solución también a largo plazo para tener los ingresos, para convertirnos en El Salvador. Es decir, en El Salvador, quiero decir, el principal ingreso de El Salvador son las remesas de Estados Unidos. Y Cuba apunta en eso, es decir, un país empobrecido que no ha logrado bajo ningún concepto poner a funcionar la agricultura, teniendo la posibilidad de tener hasta tres cosechas en un año, un país agrícola no funciona, un gobierno incapaz. Vamos a dejar al lado el tema, o sea, para no considerar otros aspectos de derechos civiles, de derechos humanos que pisotea el gobierno cubano, pero el principal problema que yo diría es ese, es decir, es un gobierno ineficaz que quiere seguir aferrado a estereotipos exhaustos de propaganda, de ideologización, de apelación a la juventud, a los compromisos que realmente son inexistentes y que encuentran esta salida en la emigración una válvula de escape, quieran o no. Es decir, me parece muy descarado que constantemente el señor Cabañas, José Ramón Cabañas, que fue embajador aquí en Washington, otros personeros, funcionarios del gobierno cubano, el señor Soberón, siga con la cantaleta de seguir reclamando el tema de los derechos de los cubanos a viajar, a venir a Estados Unidos, cuando eso fue un anatema durante muchos años. Es decir, eso forma parte de la hipocresía de la política cubana. Es decir, ayer lo hacía Fernández de Cosío en México, que estaba en México y creo que todavía está en México. Anoche ofreció una conferencia de prensa inusual, improvisada, y hablaba de eso. Criticaba la ley de ajuste cubano, como ya eso es una política histórica del gobierno cubano, criticar la ley de ajuste cubano. Pero lo que te decía, el tema de que cada país trate de proteger, que no sea utilizado como un trampolín de movimiento irregular en su territorio para llegar a Estados Unidos, me parece legítimo. Es decir, eso ha implicado que tanto Colombia como Panamá, como Costa Rica, como la República Dominicana han impuesto visas de tránsito y han reforzado los controles de las peticiones de visados para pasar por ahí, por su país. Esto es legítimo, y es legítimo que Estados Unidos cree una alianza de alguna manera para impedir que esos flujos migratorios sigan produciéndose, que terminan siempre en la frontera de Estados Unidos. Entonces, ¿tú le ves un final? Yo creo que es importante para últimamente decirte que la conversación que va a sostener Andrés Manuel López Obrador en el mes de mayo con Cuba, estas conversaciones migratorias son preparatorias de ese encuentro que evidentemente probablemente dejen un acuerdo, y yo creo que va a terminar restringiendo mucho del paso de los cubanos por México. Ya hoy estamos viendo un reforzamiento de los controles, de los chequeos de las casas de visita, de los hostales, de los transportes que están transitando desde Nicaragua hacia México para llevar inmigrantes cubanos. Es decir, eso se está produciendo en este momento y cabe ver otro tipo de reforzamiento después de mayo. ¿Tú ves un final para la ley de ajuste cubano? Yo quiero escuchar, yo no voy a dar mi opinión. ¿Tú ves un final para la ley de ajuste cubano? ¿Está bajo presión de Cuba? ¿Está bajo presión de otros grupos acá dentro del propio Estados Unidos que dicen que los cubanos son tratados de una forma especial? Esto tiene, por supuesto, una respuesta histórica. ¿Cómo tú lo ves, la ley de ajuste cubano? Bueno, yo creo que la ley de ajuste cubano, que fue un instrumento legítimo desde el año 1966, porque recientemente festejamos el 55 aniversario de la ley de ajuste cubano, pues se ha convertido, yo creo que en un instrumento obsoleto. Es decir, sí, sirve a muchos cubanos, pero sirve también para una inmigración que no es
política que no es realmente perseguida y que es una inmigración económica. Y eso yo creo que es claro. Es decir, obviamente en Cuba todo es político, pero a mí me parece que tuvimos una oleada en el año previo al deshielo de Obama, una oleada, si la recuerdas, en todos los más importantes periódicos de Estados Unidos, ya sea del Chicago Tribune, el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, todos. Yo recopilé cerca de 20 editoriales contra los beneficios migratorios especiales para los cubanos, léase la ley de ajuste cubano. Eso, sobre todo, era un problema económico, porque tú no le puedes seguir diciendo a un senador de Ohio o a un representante de Arkansas que ingresan cubanos, que se disponen recursos de ayuda para perseguidos políticos, que al año y un día, un poquito más allá, están viajando de regreso al país donde supuestamente son perseguidos y contribuyen con su presencia, no con el envío que me parece, ya dije, legítimo, con los viajes, con los gastos ahí en ese lugar, y realmente se ha creado una hipocresía. Por otro lado, hay una cosa importante que hay que decir autocríticamente de nuestra comunidad. Hay una generación migratoria que empezó, vamos a decir, en el año 2000 como fruto de los acuerdos migratorios del año 94-95, que ha traído a Estados Unidos cerca de 1 millón de personas y que ha naturalizado a más de 700,000 cubanos. Es decir, eso está ahí en el potencial de la sociedad norteamericana, y muchas de estas personas son personas que han venido con el ideal de hacerse ricos a toda costa por diferentes factores, por beneficiarse de las posibilidades en Estados Unidos, y hay muchísimos que terminan en la delincuencia, como vemos a diario en todas ya sea por clonando tarjetas de gasolina, una banda de delincuentes robando en Tampa, personas haciendo clínicas para defalcar al Medicaid y al Medicare, falsificaciones de seguros de carro, es decir, es infinito. Y en este momento todas esas personas que son considerados que cometieron felonías pasan a una lista automática de deportables, que en estos momentos son más de 40,000 cubanos que están en ella y sigue creciendo. Es como la lista del Mariel que se ha multiplicado. Claro. Entonces yo creo que hay que decir que hay de todo en la viña del Señor, pero que también muchas personas vienen con una idea equivocada, como han venido en esta oleada. Hay que decirle, yo creo que hace falta información para la gente que está llegando. Es decir, la gente que ha entrado no quiere decir que entró con la seguridad de que va a poder ajustar su estatus bajo la ley de ajuste cubano. Eso es importante, va a ser un proceso largo, puede ser que lo logren, pero tienen que procesar su caso de refugio político. No pueden esperar que va a venir una declaración del cielo para permitirles que ajusten su estatus por la ley de ajuste cubano. Muchas gracias, Wilfredo Cancio Islas, Cyber Cuba, por estar con nosotros. La próxima semana estaremos analizando otros temas relacionados con la realidad cubana. Tenemos mucho más de qué hablar porque el tema cubano nunca se agota, pero te agradecemos muchísimo que estés con nosotros esta mañana.